gracias por estar aquí y gracias por creer en la pasión, que creo que por eso estamos aquí presentes. Parto de una afirmación muy importante. Creo que la política puede provocar y seguramente mucho. Sin embargo, cuando analizamos la cuestión de la comunicación política, siempre la entiendo como algo que va destinado básicamente a estremecer. Y cuando digo estremecer, incluye el llamarnos poderosamente la atención. Fíjense este afiche de Albert Rivera en España, en donde toda su gráfica electoral la hizo desnudo, creyendo que no había nada que ocultar desde la humanidad y que la gente no podía diferenciarse, entre otras cosas, por su forma de vestir. O fíjense este caso de un modo interesante de hacernos reaccionar frente a emociones profundas de la derechísima posición de Humberto Bossi en la Liga del Norte. Aquí dice, ellos no pudieron ponerle reglas a la inmigración, ahora viven en reservas, piénsalo, en una posición absolutamente xenofóbica, realmente de esas que dan miedos, de esas emociones profundas, emociones fuertes. Pero también la comunicación política puede e intenta contagiarnos. El video, por favor. Este es un caso de Fujimori en una campaña absolutamente exitosa desde el punto de vista electoral. Como verán, este tipo de comunicación de ninguna manera apela a lo que uno puede entender como racionalidad, sino básicamente una idea de contagio, y habrán visto que de política poco y nada, por lo menos de una política transformadora. También nos pueden hacer reflexionar sobre el pasado y el futuro, el pasado en tanto miedo y el futuro en tanto esperanza. Este es un ejemplo muy argentino. Dolores Argentina, la nena que nació el día que todos nos queríamos morir. De diciembre de 2001 a las 6:15 en punto nació una nena. Parto normal, 3,5 kilos. No era buen momento para traer un hijo al mundo. Pero ya sabemos cómo somos los argentinos en los momentos bravos. La parimos. El padre tardó una semana en anotarla en el registro civil. Todos los días había un cartel distinto, cerrado por asunción de presidentes. Cuando finalmente abrieron, le pusieron un nombre lógico, Dolores Argentina. Al principio, como a todos, a Dolores Argentina le costaba comer, le costaba caminar, le costaba dormir de noche. Poco a poco, los vecinos comenzaron a adoptarla como si fuera su propia hija. En algunas cacerolas abolladas, la gente empezó a cocinarle. Y del campo llegó la leche para los cientos de biberones que la nena tomaba. A falta de pañales importados, la gente empezó a fabricarlos acá. Venían a arrullarla de todos los rincones del país. No había día que alguien no se acercara a jugar con ella. La gente le puso mucha garra para que esa nena crezca bien. Cuando ya empezaba a caminar, a los padres les agarró miedo de que sus primeras palabras fueran patacones, de cop, de folk. Pero gracias a Dios, Dolores Argentina dijo: ¡Mamá! Como todos los chicos. Como verán, todo lo que hemos expresado en una brevísima síntesis de lo que puede representar la comunicación política está sostenido por una serie de valores que son una constante. Primero, el exceso de la imagen, la sobrecarga simbólica antes que la política pública como eje de discusión.
un excesivo énfasis de la personalización. Importan muchísimo más las personas, los candidatos, que los partidos políticos. Siempre hubo personalización, solo que ahora es con o sin partidos. Antes era el partido con candidatos, ahora es solo el candidato. Hay un exceso de ideologización, que no es malo. Algún momento escribí un artículo que decía que la ideología no es Wikipedia, no está todo ni resuelve todo, pero hay mucho y sirve como una brújula siempre y cuando no produzca divisiones sociales profundas, como creo que en algunas circunstancias hoy se produce. Están sobrecargadas de emotividad. Los eslóganes principales aún de duros en la política latinoamericana, como representa por ejemplo el caso de Hugo Chávez. Su primer eslogan fue un mensaje de paz y amor. El primer eslogan electoral de Lula da Silva en Brasil era Lulinha, paz y amor. Amor, reconciliación y paz en el caso de Daniel Ortega en Nicaragua son ejemplos de una emotividad. Madre y médica para curar los males de Chile, de Michelle Bachelet en su momento. Son características muy estables en la comunicación política latinoamericana. Y además una constante más que interesante, una sobrecarga notable de negatividad. Entre el 80 y el 90% de los discursos políticos, preferentemente electorales, intentan desacreditar o diferenciarse negativamente del otro. Es decir, que la comunicación política puede sorprender, pero de ninguna manera está intentando fomentar la participación. La participación más bien es marginal, y cuando digo que es marginal es porque no representa una gran mayoría, valores del 9 al 11%, especialmente en la juventud, que incluso puede bajar en determinadas zonas del país. Además, generalmente suele darse como una reacción a algo malo. Estas asambleas populares, tras los cacerolazos, simplemente fueron una dimensión reactiva de la participación, y por si fuera poco también, la otra participación, la que perdura, depende del voluntarismo de los gobiernos, porque muchas veces es vertical, es descendente. Y ahí entra el juego importante de pensar qué es la juventud y cómo podemos asociar participación y juventud. Y en primer término, lo primero que hay que reconocer es que hay una concepción multifacética de la juventud, para entenderla no como una única juventud, sino como muchas juventudes. No podemos hablar monolíticamente de un sector como tal, porque hay serias y notables diferencias entre los distintos actores que representan a la juventud. Esta juventud que está entendida o se siente excluida, la variable exclusión es el elemento conceptual dominante en el reclamo juvenil, que se siente estigmatizada, que siente a través de estudios, por ejemplo, cualitativos realizados, que cuando se habla de droga se la está incriminando directamente como drogadicto o como potencial consumidor. Digo, es un ejemplo literal de un grupo de jóvenes que está pensando permanentemente en el cambio, que ya no es tan contestataria como fue en algún momento, sino que en todo caso esa idea de contestación no es contra el sistema, sino básicamente es un grito, un mensaje en el aire pidiendo inclusión contra esa sensación constante de exclusión. Y por si fuera poco, también hoy se registran unos altísimos niveles de referencia familiar, es decir, el joven no queda ni anda solo por el mundo, sino que se sumerge en valores familiares que representan claramente el proceso de socialización que da vida a especialmente el proceso del primer término de la vida del joven. Y es básicamente una juventud que combina distintos tipos de experiencias. En primer lugar, la asunción, la asimilación de ciertos derechos naturales que antes no existían, especialmente en el vocabulario joven. Hay una concepción muy asociada a la línea de innovación, la idea nueva, referencia a alguna de las acciones juveniles. Hay una puja constante por una pelea autosatisfactoria de problemáticas que tienen que ver con nosotros, los jóvenes, no hablo por mí necesariamente. Hablo de independencia, habla permanente de independencia con serios problemas para concebir la independencia futuro, porque está sobrecargado de incertidumbre. Aquel que más se educa es normalmente quien más se frustra, pero también hay serios problemas de independencia, especialmente para aquella juventud que tiene paternidad temprana, porque no logra independizarse, y porque además ese problema va generando una adolescencia prolongada. El joven vive mucho más tiempo en su casa, con sus padres, no emigra, no sale de su hogar. Y además, como última gran experiencia, hay nuevas formas de interacción. De interacción persona a persona, tribus urbanas es un ejemplo interesante, pero también de una interacción motivada
exponencialmente por la posibilidad de la interacción digital. Pero esto genera choques interesantes, contradicciones más que fuertes. Tiene una proactividad, pero sin acceso al poder. El querer hacer, pero sin acceder al poder para hacer. Hay más y más oferta política, hay, por ejemplo, en nuestro país, con una atomización del sistema de partidos políticos, pero sin embargo no hay referencia ideológica clara, ni mucho menos partidaria. Hay expectativas de autonomía, pero curiosamente menos posibilidades de conseguirla, de realizarla. Se sienten aptos para los cambios, pero curiosamente cada día más excluidos de la posibilidad de esos cambios. Y aparecen muchas veces visualizados, pero visualizados con mucha homogeneidad, sin el reconocimiento precisamente de la contracara, que es la heterogeneidad, que es la diversidad que los representa. Cuando analicemos un dato del Índice de Desarrollo Humano realizado en América Latina, me interesa solamente que veamos este cuadrante, el cuadrante de la izquierda. Vemos que la representación de aquellos que quieren participar con los que creen que no hay oportunidades, en el caso de Buenos Aires, que representa en el área metropolitana la juventud argentina, el 49% se ubica en ese sector, y aquellos que no tienen oportunidades, ni siquiera desean participar, el 30%. Solo este gráfico ubica al 80% de la población argentina que, independientemente de querer o no participar, se siente sin condiciones de poder hacerlo, sin oportunidades. Entonces ahí es interesante pensar el poder del cambio que reside en reconocer distintos ámbitos para la participación. En primer lugar, reconociendo la diferencia de época. Y reconocer la diferencia de época es básicamente comprender que el pensamiento del joven no es el pensamiento, por ejemplo, de aquellos que nacieron denominados baby boomers, aquellos que nacieron tras el auge y el aumento de la natalidad de la Segunda Guerra Mundial, que querían transformar el mundo, todo, si era posible, de un día para el otro. Estos jóvenes que peleaban contra la moralidad de un sistema, estos jóvenes que querían un cambio absoluto, preferentemente mayoritarios. Hoy el joven, no digo que es más discreto, pretende otro tipo de cosas, pretende inclusión, está en la constante búsqueda de la inclusión. Y en este sentido, quisiera dejar finalmente una serie de recomendaciones que me parece importante. En primer lugar, que los jóvenes priorizan y posibilitan una participación de abajo hacia arriba. En segundo lugar, lograr que la política venga a buscarnos, y si bien es bueno que el joven participe en un partido político, no es de ninguna manera dañino para el sistema político que no ingrese a la estructura partidaria, estructuras más bien cerradas, burocratizadas y poco dinámicas. Es más, mientras más visibilidad se tenga de estructuras ajenas o por fuera a los partidos políticos, es cuando más los partidos políticos van a poner la lupa sobre ellos. Otra cosa importantísima para los medios de comunicación: la participación política se aprende, incluyendo la microparticipación. Y esto es importante porque existe el deber desde la dimensión de extrapolar periodísticamente las buenas prácticas, las prácticas ejemplares. Es una cuestión importante porque esto genera básicamente contagio. Pensar con idealismo, sí, claro, obvio, no podemos pretender otra cosa de la juventud, pero actuar en cuestiones concretos, en cosas concretas, en proyectos concretos. Pujar por mayor visibilidad, pero esa visibilidad sin estereotipos, casi diría de clase y de género, que ubican como un bloque separado a la juventud. Insisto, la juventud no es una, son muchas juventudes. Y esa diversidad reivindicativa es clave. Este es un mensaje para la política, para que cuando se hable de juventud, se piense en la juventud como diferentes, básicamente. Y finalmente, pelear por estándares. Gran parte de la participación produce eco y efecto en la medida que se peleen por derechos básicos, por dignidades. Y esto permite, facilita, posibilita la organización. Creo que en realidad la política, incluso desde la comunicación política, la política es en esencia comunicación, se representa siempre a través de la comunicación, alienta muy poco a las formas, a las distintas formas de participar. Eso no es grave, desde mi punto de vista no es nada grave. Creo en todo caso que es mucho mejor activar y potenciar la participación por fuera de la política para que con esa visibilidad nosotros desde fuera podamos condicionar, ayudar y mejorar a la política sin necesidad de pensar exclusivamente a la participación política de la vida de los partidos
políticos. Finalmente, entonces, como síntesis, creo absolutamente importante pensar esta juventud de modo heterogéneo, pero la pienso aún con su heterogeneidad, alimentada con dosis de fuerte participación, porque genera inclusión. La participación incluye, la participación da visibilidad, la participación contiene, pero además la participación transforma. Muchísimas gracias.